bienvenidos y bienvenidos, apreciables maestros, maestras, licenciados, licenciadas, a esta nuestra segunda sesión. Ahorita vamos a revisar desde el mundo psicológico todas estas partes que muchas veces son condicionantes desde el mundo subjetivo, bueno, subjetivo, emocional, sentimental del adolescente. Pero vamos a ir viendo cómo esta parte y esta lógica dentro de la comprensión de la psicología del adolescente siempre parte inclusive desde la comprensión de la infancia. En la psicología infantil nosotros retomamos un proceso de adaptación. Por ejemplo, maestra Cindy, muy buenos días. Hola, hola, maestra Cindy, buenos días, buenos días. Ok, bueno, si está ocupada, pues ya me regresa también un mensaje en chat. Maestra Juliana, ¿usted está activa? ¿Puede activar su micro? Muy bien, maestra Yuli. Em, Maestra, esta es una pregunta también muy teórica práctica, ¿verdad? ¿En qué etapa de su vida o en qué edad cree usted, maestra, que era 100% espontánea? Mm, a los 12 años. Ok, esta parte de la adolescencia y la madurez, ¿verdad? Muy bien, maestra Yuli. Maestra Melissa, ¿usted a qué edad cree que fue 100% espontánea? Igual en esa edad de los 13, 14 años está. 13, 14, muy bien. Maestra Gaby, Pues yo creo que como a los 14 años. ok. Fue mi edad más rebelde, yo creo. Ok, muy bien, muy bien. Y esto también es curioso porque desde la epistemología que nosotras y nosotros dejamos, pues también vamos viendo por qué suceden esto y se suceden estas cosas, ¿verdad? Maestro Alexis, hola, hola, buenos días, Lick. ¿A qué edad cree usted que fue 100% espontáneo? ¿Qué tal? Buenos días. Quizás a los 15 o 16. Ok, muy bien. Aquí viene el dato que es muy importante, ¿verdad? Somos 100% espontáneos entre los 3 a los 6 años, ¿ok? 100%. Esto también se remonta mucho dentro de la capacidad de la recepción de nuestro proceso cognitivo. Ahora, le voy a preguntar lo siguiente también, maestra Gaby, ¿verdad? Si usted le pregunta, maestra Gaby, a un niño que está dentro de los 3 a los casi 6 años, entre esa etapa, algo que quiera saber de usted, por ejemplo, si le pregunta a un niño pequeñito si usted está guapa o una niña si usted está guapa, ¿qué le va a contestar? Pues desde su sinceridad, Sí, ¿verdad? lo que Exacto. piense, lo que Sí. pienses. Yo siento que sí, los niños son más, o sea, no piensan en quedar bien con la persona, sino en decir, expresar lo que ellos sienten o piensen. Van a ser sinceros. O sea, van a decir, ah, estás bonita o me gusta tu cabello, porque sí me lo han dicho. Ok. Este, está muy bonita, está muy bonita. Y así. Pero sí, yo siento que desde su inocencia te dicen cositas así bonitas. No vas a recibir, Ah, quizás vas a recibir un comentario quizás no tan agradable para ti, pero sabes que va a ser desde un punto muy sincero. justamente, y este grado de espontaneidad es el que nosotros vamos perdiendo gracias a que nos volvemos un poco más racionales, ¿no? Por ejemplo, si le preguntan esto mismo a alguien que está en la primaria, ya no les va a decir algo así, ¿verdad? Sino que les va a maquillar las cosas, ¿no? ¿Por qué le voy a decir eso a mi maestra? Mejor le cambio, porque si no se va a enojar conmigo, ¿verdad? Entonces, esta psique y este grado de espontaneidad es el que vamos perdiendo y lo vamos medio recuperando, inclusive en la adolescencia, porque tenemos un testimonio de evolución, pero ahorita lo vamos a ir retomando de manera constructiva. Solo quería ver esta dinámica para ir viendo cómo ustedes iban hilando, ¿sale? Voy a compartir pantalla y me dicen si pueden verlo, ¿sale, vale? Ok, es muy grande esto. Ok, me dicen si pueden ver la cápsula. Sí, sí, se aprecia. Ok, lo voy a reproducir y vamos a ir avanzando cronológicamente, ¿sale, vale? La teoría del desarrollo psicosexual de Freud afirma que, a medida que crecemos, pasamos por 5 fases críticas.
Nuestro impulso sexual, al que Freud llamó libido, se concentra en una zona erógena diferente en cada fase. Las fases se denominan oral, anal, fálica, latente y genital. Si nuestra experiencia durante cualquiera de estas fases fue traumática, podríamos desarrollar fijaciones más adelante en la vida, como neurosis, dependencias, adicciones o depresión. La fase oral, de 0 a 1 años. En el primer año de nuestra vida, descubrimos el mundo a través de nuestros sentidos orales. Nuestro mayor placer proviene de succionar el pecho de nuestra madre o un biberón. El conflicto que ocurre ahora es el destete de nuestro cuidador principal. Javier es destetado del pecho de su madre sin trauma. La madre de Ernesto deja de alimentarlo a los 4 meses después del nacimiento, lo cual es demasiado temprano. A Diana a menudo se la deja llorando sola cuando tiene hambre. Javier se convierte en un adulto sano e independiente. Ernesto sufre un trauma y desarrolla una fijación oral. Intenta compensarlo mascando chicle todo el tiempo. Diana pasa toda su vida buscando la estimulación oral que le negaron cuando era niña y, por lo tanto, desarrolla una personalidad manipuladora y adictiva. Ok, en esta etapa, pues podemos ir viendo que cronológicamente Freud preestablece lo siguiente. Esto también es tema dentro de la psicología del infante, ¿verdad? Em, Nosotros tenemos una zona erógena cuando somos bebés, que es esta parte de la exploración directamente con la boca, ¿verdad? Pero no nos vamos a ir muy lejos desde el mundo comprensivo del adolescente. Por ejemplo, acá tenemos a la primera persona, que es esta parte de alguien que fue acompañado dentro de la etapa oral simbólicamente bien, ¿verdad? Tenemos a alguien que le destetaron mal y a la persona, en este caso del sexo femenino, a alguien que la dejaban llorando muchísimo cuando estaba bebé y no le daban esta parte del acompañamiento dentro de la estimulación oral. Ahora, en el adolescente, nosotros vamos a identificar si hay alguna modulación dentro de esta personalidad, porque son bien obvios, ¿ok? E inclusive también radica mucho en ustedes. Hoy vamos a descubrir también si tenemos fijaciones, ¿verdad? Porque esto lo acompañamos en la vida adulta. Nos dice la teoría dentro del psicoanálisis, dentro de la conciencia de Freud, que todo lo que vivimos, interrumpimos o procesamos en la infancia, se va a ver reflejada en nuestra vida adulta, siempre, y va a aparecer de una manera tranquila o muy ruidosa, ¿verdad? Pero en los adolescentes podemos ir viendo si hay alguna función de etapa o distorsión dentro de su psique oral, cuando casi siempre están con el lapicero en la boca, ¿no? Las sudaderas a veces tienen los listoncitos y lo están mascando, los cierres de las chamarras los están haciendo acá, o se están mordiendo casi siempre las uñas, ¿verdad? Y casi siempre ocupan todo dentro de la satisfacción oral. También son esos típicos niños, adolescentes, que siempre están hablando muchísimo. Ahora, solo levante la manita. ¿Cuántos y cuántas de ustedes tal vez tienen un hábito de morder lapiceros, de, no sé, de mascar cosas, de tener casi siempre ocupada la boca? Solo esto es para ir descubriendo. Ok, maestro Hugo. Ok, muy bien, maestra Juliana. Ok, pues ojo, aquí podemos ir viendo que todo esto fue desde la función oral y siempre buscamos esta parte de la satisfacción. Esto desde un grado todavía muy suave, porque ¿qué pasa? Lamentablemente, las fijaciones orales se vuelven muy intensificadas en la adolescencia porque existen estos riesgos educativos. Por ejemplo, es muy fácil mandar a un pequeño, un niño inclusive de 6 años, 6 7 años, a la tienda por un cigarro, ¿no? Y si este niño tiene una fijación oral, empieza a inducirse en su psique humana, en su psicología como niño, la satisfacción. Y si empieza a probar un cigarro, pues tengan 100% seguro que se va a volver adicto a esta parte de el fumar, ¿no? Por eso hay personas que ya en su vida adulta, pues consumen mucho alcohol, consumen lo que son los cigarrillos, les gusta mucho comer porque son dos cosas diferentes
el comer por satisfacción y la gula, ¿no? La gula ya es como que algo que nosotros introducimos, aunque ya estemos llenos, pero es muy ruidoso y es algo conflictivo, ¿no? Entonces, la personalidad del adolescente se ve distorsionada en esta parte también de la etapa oral, porque empezamos a predisponer una exploración con la boca, pero obviamente empezamos a adentrarnos a el tema de los vicios o las adicciones, ¿ok? Vamos a continuar. La fase anal, de 1 a 3 años. El enfoque principal de nuestra libido a esta edad es el control de la vejiga y las deposiciones. Tenemos que aprender a usar el orinalito. Los padres de Javier elogian sus intentos de usar el baño y lo animan a aprender a su propio ritmo. Los padres de Ernesto lo obligan a aprender a ir al baño demasiado pronto y lo castigan por sus errores. Los padres de Diana descuidan por completo cualquier esfuerzo por enseñarle a ir al baño. Javier desarrolla una personalidad competente y una relación buena y equilibrada con la autoridad. Ernesto desarrolla una personalidad anal retentiva. Se convierte en un adulto demasiado controlador y tacaño, disgustado por su cuerpo y con tendencia a obedecer a la autoridad. Diana desarrolla una personalidad anal expulsiva. Se vuelve desordenada, desorganizada, desconsiderada con los sentimientos de los demás y rebelde ante la autoridad. ¿Ok? En esta segunda fase, que es la etapa anal, encontramos también una terminología entre la fijación. Acá se desarrolla un trastorno que se conoce como el TOC, el trastorno obsesivo compulsivo, y esto se da porque, bueno, se da más simbólicamente en la persona número 2, que es este muchacho que le enseñaron el orinalito, pero de una manera muy tosca y brusca, ¿no? Em, Esto por términos de perfeccionismo, ¿sale? La primera persona pues no tuvo ruido, ¿verdad? Lo acompañaron igual muy bien dentro de esta secuencia. De hecho es el único que empieza a generar este proceso de autorrealización. Al final lo vamos a ver. Pero hago más énfasis en estas dos personas, ¿verdad? La persona número 2 genera una construcción anal porque le obligan a cubrir esta parte del orinalito de una manera displacentera. Por eso se vuelve tacaño, se vuelve muy brusco. Si la autoridad le demanda algo, pues obedece, ¿no? En la personalidad del adolescente también está esto, pero hay algo que trabaja mucho más el adolescente. Como en la etapa anal se encarga de reprimir y expulsar, los adolescentes en esta etapa a veces reprimen muchísimo sus emociones, ¿no? Lo reprimen tanto que no les interesa o no quieren cubrir esta parte del poder exteriorizarlo con alguien que quiera ayudarles, ¿verdad? Es en donde también empezamos a ir viendo cómo este mecanismo de defensa de la represión está muy presente en los adolescentes. Mientras que la tercera persona, que es esta muchacha que nunca la cambiaban y la dejaban ahí toda sucia, descontrolada, se volvió desorganizada. Son la tipología de la personalidad de los adolescentes que casi no nos hacen tarea, que siempre son rebeldes con la autoridad, que si les pedimos que sean estructurados, formales en la entrega de actividades o las exposiciones, pues no lo hacen, ¿verdad? Inclusive son dentro de los adolescentes que casi siempre en su totalidad su habitación lo tienen bien desarreglada, ¿no? La ropa está con la ropa limpia, los zapatos arriba de la mesa, la cama extendida y demás, ¿no? Entonces, aquí empezamos a ir viendo cómo la psicología dentro de esta evolución, según la teoría de Freud, también va adquiriendo potencia dentro de la adolescencia, ¿ok? La fase fálica, de 3 a 6 años. Nuestra libido ahora se vuelve hacia los genitales, a medida que descubrimos las diferencias entre el género femenino y masculino. El conflicto de los chicos en esta fase se presenta como una rivalidad con su padre, también llamado complejo de Edipo. Ernesto y Javier desean poseer a su madre y fantasean con deshacerse de su padre, pero saben que su padre es más fuerte y temen ser castigados por su deseo. Freud llamó a esto angustia de castración. Diana experimenta envidia del pene. Ella cree que un pene es la clave del poder y la dominación, y también quiere uno. El padre de Javier estuvo muy presente en esta etapa. Más tarde, Javier resuelve este conflicto identificándose fuertemente con él. Aprende a asumir un papel masculino. Como adulto, respeta a ambos géneros. Ernesto, cuyo padre estuvo ausente durante esa fase,
no logra desarrollar un fuerte sentido de hombría. Tiene una fijación con la madre y no está seguro de su sexualidad. También tiende a ser agresivo con las mujeres y constantemente necesita competir con otros hombres. Diana, como todas las mujeres, mantiene la envidia del pene durante el resto de su vida, lo que en su caso le provoca un complejo de inferioridad hacia los hombres. Fase latente. Edad 7 a... Ok, en esta tercera fase, que es la fase fálica, encontramos simbólicamente dos estadios, que es el Edipo y el Electra en el infante, pero que se refleja mucho en la adolescencia. La personalidad acá es lógicamente adaptable, ¿no? Mientras que el joven adolescente que terminó bien la etapa fálica va a construir bien todo, quien tuvo esta parte de un duelo con papá por esta parte del Edipo, por el enamoramiento de mamá y que no fue cerrado bien, siempre va a buscar competitividad con sus compañeros adolescentes. Siempre va a buscar ser el mejor, siempre va a estructurar como que una terminología de masombría, ¿no? Porque esta etapa no fue bien cerrada cuando estaba pequeño, ¿verdad? La niña adolescente siempre se va a sentir inferior ante el sexo masculino, ¿no? Y esto lo va a arrastrar hasta su vida adulta porque lógicamente va a saber que no pudo cortar esto. Inclusive, hay algo que también trabaja mucho esta parte dentro del complejo de Electra, que es el enamoramiento de la niña con el papá y donde frenan a mamá, que es diferente al Edipo, en donde si la niña no cerró bien esta etapa, en su vida adolescente va a buscar siempre relaciones sentimentales con personas mayores, ¿no? Personas que vayan llenando esa parte de la paternidad que no pudo cerrar dentro de su exploración en la infancia, ¿ok? Edad hacia los hombres. Fase latente. Edad 7 a 13 años. En esta fase, nuestra libido se suprime a medida que nuestra energía sexual se sublima en el desarrollo de habilidades para la vida. Nuestro superego se fortalece y nos identificamos fuertemente con valores sociales, héroes del mismo sexo y amigos. Javier tiene muchos pasatiempos. A Ernesto le encanta aprender en la escuela y Diana hace muchas amigas nuevas. No hay ningún conflicto real en esta fase. Los tres se benefician por el resto de sus vidas de las habilidades que desarrollan durante la latencia. ¿Ok? En esta cuarta etapa, nosotros bueno, tercera etapa que nosotros y nosotros también trabajamos, empezamos a ir viendo cómo la etapa fálica también empieza a generar algunos aspectos también muy reintegrados, ¿ok? Lo que también nosotros empezamos a frecuentar en esta etapa es que empezamos a descubrir y armonizar todo lo que necesitamos en nuestra construcción como pequeños, ¿no? Empezamos a tener un punto funcional dentro de la construcción de nuestra personalidad y tenemos esta apertura de poder ir descubriendo cómo tenemos hábitos y gustos selectivos ante el mundo social. En realidad aquí empezamos a construir nuestra identidad, empezamos a ir viendo los vínculos con los amigos, empezamos a ir viendo toda esta parte, bueno, latente, perdón, dentro de esta parte prolongada. Esta es la única etapa que no maneja como tal una zona erógena, porque lógicamente es todo una convivencia social, ¿no? Dentro de los pares, dentro de las construcciones de gustos y habilidades, ¿no? Todos son beneficiados, pero después viene como que una transición y un proceso de regresión. De hecho, aquí ya estamos tocando dentro de la primera y segunda infancia la construcción dentro de la personalidad en la adolescente, ¿no? Porque de los 7 a los 13 años, recordemos que estamos en una educación básica, cuando en realidad ya vamos y cronológicamente evolucionando. Casi llegando hasta quinto y sexto grado de primaria, nosotros empezamos a aterrizar la pérdida por duelo de la infancia. Ya no nos gustan los juguetes, ya no queremos jugar con los niños, sino que vamos cambiando nuestro modo de pensar, el aspecto físico también se va adaptando y lógicamente nuestros gustos y habilidades son diferentes. La fase genital, de la pubertad a la muerte. Una vez que alcanzamos la pubertad, nuestra libido comienza a activarse nuevamente y desarrollamos un interés por las parejas sexuales. Javier, Diana y Ernesto enfrentan el desafío de equilibrar los deseos sexuales del ir y las necesidades del superego de obedecer las normas sociales. El desarrollo de un ego fuerte ayuda a encontrar un compromiso entre los dos.
Javier, que ha vivido una infancia sin muchos traumas, logra construir un ego fuerte. Es disciplinado en el trabajo, tiene una relación amorosa y una vida sexual plena. El ego de Ernesto es más débil que su superego. Obedece las normas y autoridades y, como resultado, suprime sus deseos, lo que le conduce al desarrollo de perversiones. Diana tiene un ego débil y un superego débil. Sus necesidades sexuales son más importantes que las normas sociales o los sentimientos de otras personas. Es egoísta y no se siente culpable por violar la ley o lastimar a otros. Ok, en esta última etapa, que es cuando ya integramos la parte de la psicología del adolescente, es donde simbólicamente tenemos que focalizar nuestro punto de atención, ¿verdad? Mientras que la persona uno no tuvo mucho ruido en la construcción de su evolución como infante adolescente, pues podemos ver que no va a haber como que mucho conflicto. Son la tipología de adolescentes alumnos que tenemos que mantienen una centralización, que son dedicados, obedecen, no fastidian hacia los demás y que mantienen una neutralidad muy respetuosa y empática con todo el mundo. Mientras que la persona número dos es aquel que reprime, es aquel que se levanta mucho de su silla, es aquel que no entrega casi nada y si entrega alguna cuestión de actividades, lo hace muy, muy a propio. ¿Por qué? Porque aprendió a reprimir, ¿no? A guardarlo todo y si le piden inclusive ayuda a sus compañeros y compañeras, no lo efectúa, ¿verdad? Y la tercera persona es quien, pues siempre está en movimiento, está en constante, es berrinchudo, llega a la escuela, no llega a la escuela, tiene tal vez algunos aspectos de vínculos afectivos con muchas personas y demás, ¿no? Acá, en esta etapa genital, sí hay una zona erógena, que son de nuevo nuestros genitales. Regresamos a la fálica, ¿verdad? Que es cuando nosotros explorábamos esta parte de nuestros genitales, pero aquí hay una gran diferencia, ¿verdad? Mientras que en la infancia, la etapa fálica era más explorativa, solo queríamos descubrir, abonar e interactuar, en la etapa genital se vuelve más explorativa, es la práctica, la pubertad, las hormonas y todo este testimonio. Si se logran pues dar cuenta, podrán ir viendo que toda esta parte de la psique del adolescente desde esta etapa dentro de la evolución de Freud nos va marcando mucho la teoría de la personalidad, cómo podemos comprender qué es lo que les pasa, qué es lo que no les pasa, si tuvieron alguna alteración desde su primera infancia y se ve reflejado en la adolescencia, y es aquí donde entra la magia dentro de la psique del ser humano, ¿no? Entonces, dentro de esta terminología, dentro de esta conceptualización o estos contrastes, se puede de hecho se puede comer por ansiedad y esta ansiedad se genera justamente por la parte de la zona oral, ¿no? Y a partir de esto, pues empezamos a diagnosticar y a trabajar también algunas terminologías que son muy ruidosas, ¿no? Entonces, muchas veces cuando nosotros empezamos a comprender esto, pues se nos va a facilitar muchísimo poder interactuar, poder comprender y poder abordar la psique del adolescente. Por ejemplo, algo que estamos trabajando en la materia de la psicología del adolescente, justamente, es un temario o una guía de intervención didáctica con diferentes temas. Por ejemplo, los alumnos ahorita están exponiendo el tema de esta parte de la alimentación, ¿no? La anorexia, la bulimia, ¿no? La vigorexia, que son temas que están muy presentes en los adolescentes. Conflictos familiares por adicciones, violencia hacia la mamá y al papá, algunas cuestiones de adicciones, drogadicciones, autoestima, ¿no? Cambios físicos y aceptación. Estamos viendo también aspectos relativos y contextualizados hacia los estereotipos sociales de género o los mandatos sociales de género, ¿no? Entonces, todo esto que es muy relativo y desde la exploración de la psique, pues la podemos ir reintegrando a una comprensión hasta el día de hoy, ¿no? Es un trabajo muy, muy delicado, claro que sí. Es un trabajo muy profundo, por supuesto, pero de nuestra mano está el poder como que ir indagando, profundizando y acompañando cada uno de estos temas, ¿no? Que es nuestro trabajo también como que ir cobijándolo. De hecho, desde nuestra propia experiencia como padres, tenemos que ir argumentando y secuenciando cómo va la base evolutiva y desarrollo de mi hijo, de mi hija, y cómo la estoy acompañando yo desde mi lado paterno o materno. O si ya tuve hijos y ya son grandes, ¿cómo la acompañé? O qué es lo que tal vez no pude cubrir y cómo lo puedo reflejar ahora para con los grupos etarios de esta edad, ¿ok? Bien,
Hasta aquí, apreciables licenciados, licenciadas, maestros, maestras. ¿Alguna duda, algo que crean que no quedó claro y se tiene que profundizar un poquito más? ¿O algo que les interesó muchísimo para poder profundizar? Ya tenemos alrededor de 6 minutos para cerrar nuestra sesión del día de hoy. ¿Dudas, dudas? No, maestro, todo claro. Muy Todo bien. quedó claro, maestro. Muy bien, ok. Aunado a esto están las etapas psicosociales de Erickson. Ya no nos va a dar tiempo tanto de ir profundizándolo, me interesaba más lo de Freud porque sí ancla mucho desde todo este procesamiento y adquisición de capacidades. Pero Erickson maneja etapas psicosociales que ya es más desde un aspecto de convivencia, no es tanto sexual e integrativo y de personalidad como Freud, sino que es más la sociedad, ¿no? Por ejemplo, está la primera etapa que es la de confianza versus desconfianza, que es cuando el bebé se siente cómodo y cobijado por sus papis, pero si viene alguien ajeno, pues le va a tener miedo, ¿verdad? Esto también lo reintegramos o lo preestablecemos cuando vamos evolucionando o vamos trascendiendo nuestra etapa de comprensión y de asimilación. Erickson nos dice que estas etapas psicosociales también van de manera gradual. Uno es para la personalidad, lo educativo y nuestra vida adulta. Cuando nosotros trabajamos todo el tema dentro también de las conexiones sociales, también empezamos a generar aspectos de saber cómo son los vínculos de los adolescentes, ¿no? Podremos ir viendo cómo el círculo se va argumentando, se va adaptando y va generando nuevas pautas de descubrimiento. Ahora, dentro de la terminología, casi todo esto está muy concretizado, pero si nos ponemos a clasificar pensamiento, cambios físicos y aspectos sociales, pues podemos darnos cuenta que mediante estos tres esquemas podemos ir comprendiendo si el alumno, la alumna adolescente, tiene una buena forma de pensar, si está aceptando bien su cuerpo o si lo está rechazando o está reprimiendo o se está dañando, ¿verdad? O si socialmente tiene una presión simbólicamente importante que le está ayudando o le está, pues, en este caso, beneficiando o no está generando aspectos negativos dentro de su formación como persona evolutiva, ¿no? Entonces, de la mano está toda esta cobijación y en el libro van a encontrar también la función de la educativa, la importancia de la escuela para el acompañamiento con el adolescente. Si un adolescente tiene una buena educación desde la casa hasta la escuela, pues es más viable que ese adolescente cubra y cumpla las necesidades sociales por excelencia, ¿no? Pero si una de estas se ve quebrantada o se ve fracturada, pues siempre se va a ir desbordando, ¿no? Y va a generar tal vez testimonios que no van a ser tan favorables y que muchas veces también van a causar conflictos. He ahí también la irresponsabilidad ya de los adultos, ¿no? Cuando somos grandes, pues ya tendemos a tener acciones que no son tan placenteras, como robar, las drogas, esta parte de Sí, se puede corregir, maestra Gaby. Depende mucho desde el acompañamiento, pero sí, no se puede como que eliminar todo tal cual, pero sí podemos manejar un tema de condicionamiento. Esto también es psicológico, ¿no? Por ejemplo, podemos reintegrar la etapa oral para algo positivo, sí. Por ejemplo, si tenemos una fijación en la etapa oral y fumo mucho o tomo bastante, lo desplazamos, no dejamos la zona erógena, porque eso también es muy imposible dejarlo, porque ya se vuelve una fijación. Pero la podemos cambiar, por ejemplo, para que un fumador deje de fumar, se le deja como ejercicios colocarse algunos palillos en la mano, y eso ya es la similitud de poderlo anclar en la boca, o que coma algunos caramelitos, algunos bocadillos que siempre estimulen la parte de la boca. ¿Ok? El tema de adicciones y comportamientos displacenteros. Pero sí, todos estos detalles que se pueden suscitar en la etapa oral, anal, fálica, latente, genital, se pueden modificar más, no como que cerrarla de un contexto muy brusco, ¿no? Porque es algo que ya difícilmente se puede como que ir quitando, sino que ya está en la persona. Por eso muchas veces podemos darnos cuenta que tenemos fijaciones y que las trabajamos y las controlamos. De hecho, desde la fenomenología existencial, que trabaja también mucho en la psicología humanista, es si yo sé el acto fenomenológico que tengo y le doy existencia, con toda totalidad le puedo dar intervención y tratamiento. ¿Ok? Entonces, aclarando esta parte, maestra Gaby,
Sí son cuestiones, pero sí siempre retoma mucho esta parte del acompañamiento en psicoterapia y la buena contención con padres y maestros en cuanto a la recepción del adolescente. Pero sí, de hecho, desde el testimonio de los adolescentes tenemos que ir viendo toda esta parte desde el arte correctivo, ¿no? Entonces, son cuestiones muy interesantes que tenemos que ir trabajando y que también nos van a dejar muchas herramientas para poder ir preestableciendo, ¿ok? Bien, ¿algo más que quieran agregar antes de cerrar nuestra sesión del día de hoy? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Sí, profe, todo claro. Todo bien, profe, todo Listo. interesante. Pues bueno, delimitamos un poquito el contenido, pero yo sí les agradezco mucho la apertura, la comprensión, la empatía y pues esta parte de la responsabilidad para con el asistir aquí en clases en línea. Mi nombre es Miguel Ángel Méndez Gómez. Les espero que les haya gustado pues parte del acompañamiento de un servidor y ante cualquier duda o comentario pues voy a quedar atento a sus indicaciones. Recordemos que esta es la última semana para poder cerrar el curso en la materia. Voy a estar atento ante sus actividades que vayan mandando y por favor, también revisen los tutoriales que están en plataforma, están en un apartado que dice avisos, para que puedan ver cómo subir bien la actividad. Y si en dado caso tienen alguna duda, pues igual me pueden ir regresando un mensajito y les voy regresando una pronta respuesta. Cuídense mucho, un abrazo de aquí desde Chiapas, que les vaya muy bien y los mejores éxitos. Bonito domingo, bye bye. Gracias, profe. Saludos, saludos.